Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Uno de mis relatos favoritos, que me lo ha enviado un suscriptor. Acompáñenme a descubrir qué fue lo que le pasó a Alonso. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Prepárense, porque la historia que les voy a contar me la ha hecho llegar un suscriptor, el cual asegura que es 100% real. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan. Saludos nocturnos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Se cuenta que en un pueblito al norte de Chalatenango, en El Salvador, andaba un rumor de un espíritu, el cual muchos le llamaban la sombra, otros le decían la mujer de blanco. Habían quienes le llamaban la muerta de medianoche. Algunos aseguraban que era la mismísima Llorona, pero todos coincidían en algo. Este era un espíritu horripilante. Aquel espíritu aparecía enfrente de la iglesia del pueblo, entre dos grandes árboles de ceiba. Le daba la vuelta al lugar, con unos lamentos que nadie entendía. Luego volvía hasta los árboles de ceiba y desaparecía justo en medio de estos dos. Era muy común ver ancianos o abuelos del lugar atemorizando a los más jóvenes, contando historias de la muerta de medianoche. Entre un grupo de adolescentes se encontraba Alonso. Alonso era un muchacho muy valiente, el cual decía: yo no tengo miedo, de hecho me gustaría que se me apareciera. Así le preguntaría por qué anda penando y qué es lo que quiere. Él se propuso a esperar a aquella mujer. Cada noche llegaba despierto hasta muy tarde, espiando por un agujero que tenía su habitación, el cual daba con el lugar donde aquella mujer aparecía. Así pasó varias noches, hasta que al final se le concedió el deseo. Era ya casi medianoche, cuando a lo lejos comenzaron a aullar los perros como lobos. No parecían aullidos, eran más chillidos de terror. Asimismo, las gallinas comenzaron a cantar de una manera fea. Parecía como si la veían pasar frente a sus ojos. Y de repente, aquella mujer apareció enfrente de la iglesia del pueblo, entre los dos árboles de ceiba. Alonso la vio. Aquella mujer pasó enfrente de la casa de este, dando aquellos grandes lamentos que ni él le pudo entender. Él se llenó de miedo, pero al final se armó de valor. Agarró su machete, abrió la puerta de su cuarto y salió en busca de aquella mujer, la cual andaba toda de blanco, con un velo que cubría su rostro. A lo mejor esta mujer habrá sido alguna novia, pero ahora era un espíritu terrorífico. El padre de Alonso, cuando escuchó que éste abrió la puerta, se levantó. Se llenó de un gran temor, porque presentía que algo le había pasado a su hijo. Al llegar a la habitación de Alonso, vio la puerta abierta, y él desesperadamente se fue en busca de él. Llegó hasta en medio de los dos árboles de ceiba, pero Alonso no estaba.
Aquel padre, con un gran temor, lo llamaba. Alonso, Alonso, hijo, ¿dónde estás? Gritaba como loco. Los habitantes del pueblo, al escucharlo gritar como loco, enfrente de la iglesia, salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Él les dijo: mi hijo no está en su habitación. Tengo miedo que algo malo le haya pasado. Y todos comenzaron una búsqueda improvisada. Algunos andaban armados con piedras, otros con palos. Habían quienes andaban armas de fuego. En fin, la idea era encontrar a Alonso. Lo buscaron por todos lados, pero Alonso no aparecía. Al cabo de un rato, se escucharon gritos de auxilio, gritos desesperantes que decían: auxilio, auxilio, me lleva. Auxilio, papá, ayúdame, me lleva. Aquellos gritos venían del río. Todo mundo salió corriendo hacia el río. Al llegar a este lugar, Alonso no estaba, pero los gritos se escuchaban río arriba. Todos corrieron, armados como lo mencioné anteriormente. Al final, allá estaba Alonso, al borde de un acantilado, colgando entre bejucos, es decir, enredaderas y espinas, muy arañado de su rostro, con una cara de espanto y una mirada desorbitada. Ellos le hablaban: Alonso, Alonso, ¿qué pasó? Pero él no respondía. Parecía en otro mundo. Cuenta el autor de esa historia que con solo el hecho de verlo se ponían los pelos de punta. Dicen que esa noche, la muerta de medianoche, se intentó llevar a Alonso, pero por alguna razón hubo algo que la detuvo. Desde ese día hasta la fecha, a Alonso se le conoce como el loco del pueblo, porque nunca volvió a ser el mismo que era antes. Ten cuidado si en la noche escuchas lamentos o escuchas que alguien se queja. No salgas, no vaya a ser la muerta de medianoche y te quiera llevar, así como intentó llevarse a Alonso. Gracias por escuchar esta historia. Uno de los relatos más temidos de cuando yo era niño. Un señor volvía a casa a altas horas de la noche, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba a punto de encontrarse en el camino. Suscríbete y acompáñame a escuchar el siguiente relato. Bienvenido. Relatos reales de terror y ultratumba, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Presten mucha atención, porque la historia que les voy a contar es una de las que contaban los adultos cuando yo era niño. Esta es una de las historias más temidas de la época, debido al lugar donde sucedieron los hechos. Sucedió pues que había una pareja de ancianos, quizás en sus 70 años. Un día la señora enfermó, alrededor de las 4 de la tarde. El esposo le dijo: voy a ir a buscarte medicina. Pero ella le dijo: viejo, ya es un poco tarde, mejor ve mañana. Pero él, al verla que empeoraba cada vez más, dijo y preparó su caballo y salió camino a la ciudad para buscar la medicina para su esposa. Debía pasar un lugar que le llaman El Rillón. Esta es una quebrada
donde hay un puente, y enfrente de ese puente hay una poza. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando él iba rumbo a la ciudad. La ciudad estaba a 3 kilómetros de ahí. Entonces él venía casi a las 7 de la noche de regreso. La noche se tornaba oscura. Él estaba a una vuelta de llegar a este lugar que le llaman El Rillón, cuando de repente giró la mirada hacia el frente, y su sorpresa fue que ahí había una mujer sentada en una piedra, súper linda. Entonces, él muy altaneramente le dijo: «Señorita, ¿qué hace aquí sola a estas horas de la noche?» Ella le dijo: «Estaba esperando a alguien, pero se ha tardado un poco». El Señor le dijo: «Tenga cuidado, a estas altas horas de la noche se la pueden robar». Ella solamente sonrió. Verdaderamente le gustaba a él. Entonces le dijo: «Señorita, ¿la llevo a caballo? Súbase». Ella le dijo: «Con gusto, señor, aunque me da un poco de pena». Entonces la subió en el caballo y se la llevó. No habían cruzado palabra en ese pequeño tramo desde esa vuelta al puente. Entonces, antes de llegar al puente, ella le dijo: «Disculpe, señor, aquí me quedo». Él se quedó muy extrañado y le dijo: «¿Cómo se va a quedar en este lugar?». Pero ahí fue donde se llevó el gran susto de su vida. Se le quedó viendo a sus manos y vio que sus manos eran feas, parecían garras, todas descarnadas. Cuando giró la vista, vio a aquella mujer con unos senos que le llegaban casi a las rodillas, un pelo enorme y una cara fea, enormes dientes. Ya en ese momento, él iba básicamente mudo de la impresión. La mujer le dijo nuevamente: «Aquí me quedo». Y cuando iban justamente enfrente de la poza, dijo y se tiró a esta, carcajeándose, unas carcajadas feas que a nadie le gustaría escuchar. El Señor no podía decir una sola palabra. Y aquella mujer en la poza se carcajeaba más y más, mientras él trataba de huir en el caballo. Él iba encendido en fiebre, mientras aquella mujer se carcajeaba más y más. Entonces, él llegó a la casa y tocaba la puerta, pero su esposa no abría, porque al preguntar, él no podía contestar que era él. Él tocaba aún más la puerta. Ella preguntaba: «¿Quién es?». Y él solamente hacía este ruido: «¿Quién es?», decía ella. Y nuevamente él: Ella se preocupó mucho, pero se acordó que su esposo aún estaba afuera. Esperanzada que fuera su esposo, abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, aquel hombre iba pálido, parecía una momia.
No podía hablar. Por más que ella intentó calmarlo, aquel hombre estaba paralizado en miedo. Una fiebre súper alta. Fue así que el hombre pudo hablar hasta el tercer día y le dijo: vieja, esa noche en el puente fue la ciguanaba la que me salió. Fue una mujer fea, la que tanto mencionaban que vaga por los barrancos y ríos. Se me apareció a mí. Entonces, ella le dijo: yo te lo advertí, pero eso queda de experiencia para la siguiente vez. Ten cuidado si andas en noches de luna llena, o entre barrancos, ríos o quebradas, porque ahí ronda la ciguanaba, aquella mujer que fue destinada a vagar por estos lugares y seducir a hombres mujeriegos o borrachos. Gracias por escuchar esta historia. No olviden compartir este video y suscribirse al canal. Escuchar a La Llorona, sin duda alguna, es una experiencia paranormal que nos puede dejar incluso traumados si no sabemos llevar con calma aquel momento. Acomódense y prepárense para escuchar lo que le sucedió a mi mamá y al tío Ricardo años atrás. Bienvenidos. Relatos reales de terror y ultratumba, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y compartir. Muchos aseguramos que La Llorona es proveniente de México, según cuenta la leyenda. Pero pongan mucha atención a la historia que les voy a contar. Esta historia me la contó mi mamá, que le pasó a ella y al tío Ricardo. En una noche de luna llena, donde la luz de esta iluminaba los tejados del pueblo. Esta era la ciudad de Hilo Vasco, en El Salvador. Mi mamá no podía dormir esa noche. De repente, los perros del vecindario comenzaron a ladrar en una calle que le llaman La Ronda, la cual conecta dos colonias muy famosas de la ciudad, la colonia Miranda y la colonia El Porvenir. Los perros ladraban por doquier y de repente comenzaron a aullar como lobos. Pero eso no fue lo peor, porque de repente entre los aullidos de los perros comenzaron los gritos de una mujer. No eran los típicos gritos que muchos conocemos, los que dice La Llorona: mis hijos, ay mis hijos, sino eran unos gritos desesperantes que se escuchaban en todo aquel vecindario. Primero se escuchaban lejos, pero poco a poco se iban acercando más y más. Lo que más le asustaba a mi mamá era que se escuchaban aquellos gritos casi en su oído. Entonces, ella le gritaba al tío Ricardo: Ricardo, Ricardo, escucha eso. Pero él no escuchaba, él no le contestaba. Y aquellos gritos despavoridos se escuchaban muy cerca. Cuenta mi mamá que primero se escuchaban como los gritos de una mujer vieja. De repente, se empezaron a escuchar como una niña de 9 años. Y después, se escuchaban como a lo mejor un bebé que llora y llora desconsoladamente. Al siguiente día mi mamá le contó la historia al tío Ricardo. Él le dijo: Celina, yo no he escuchado nada. ¿Estás segura? Sí, le dijo ella. Quédate despierto esta noche conmigo y ya verás.
Era otra noche de luna llena. Se hicieron alrededor de las 11:30 p.m. Ellos pensaron que a lo mejor esta noche sería diferente y que aquel espíritu no andaría por ahí. De repente, nuevamente comenzaron aquellos gritos en el vecindario, siempre en esta calle llamada La Ronda. Era la misma historia de una noche anterior. Mi mamá le gritaba nuevamente al tío Ricardo: Ricardo, Ricardo, ahí está, te lo dije. Te dije, esa es la mujer. Pero él no le contestaba. Lo que mi mamá no sabía, que el tío Ricardo también la estaba escuchando. Y él le gritaba a ella: Celina, Celina, es verdad, la puedo escuchar. Pero ninguno se escuchaba mutuamente. El tío Ricardo quedó prácticamente despavorido con aquellos gritos de aquella mujer. Entonces, al día siguiente, se contaron uno al otro. Ella le dijo: Ricardo, anoche se escuchaba la Llorona nuevamente, esos gritos feos. Yo te grité, pero no me escuchaste. Entonces él le dijo: Celina, yo los escuché, pero cuando yo te gritaba a ti, tú no me contestabas. Por la tarde ese día, mi mamá fue al molino. Ahí se encontró un señor del vecindario llamado Gumbercindo. Don Gumbercindo le contó que él ya había escuchado a la Llorona anteriormente. Una noche se quedó trabajando hasta muy tarde y comenzó aquella ladrazón de perros en todo el vecindario. Lo curioso que él vio, primero, que venía un perro por delante, un perro con los ojos rojos, negros, y de repente comenzaron nuevamente aquellos gritos, aquella mujer desesperada que bajaba por la calle de La Ronda. Él con mucho valor se asomó al portón, pero su sorpresa fue que no veía nada. Eran nada más aquellos gritos despavoridos que se escuchaban en aquella calle. Entonces él se fue a encerrar lleno de miedo. Y así fue como mi mamá comprobó que no fue solamente ella la que escuchó aquellos gritos, sino muchas personas del vecindario. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La han escuchado en otros países? Estaré leyendo sus comentarios. Gracias por escuchar esta historia. Una señora vivía en el campo con sus 2 niñas y su bebé. Pero un día, algo extraño, algo terrorífico, pasaría en aquella casa. Acomódense para escuchar el relato que hoy les traigo. No olviden suscribirse al canal. Bienvenidos. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Pongan mucha atención al relato que les voy a contar, porque este me lo contó un compañero de escuela llamado Oscar. De hecho, Oscar me contó también el relato de los gritos del diablo. Por lo tanto, prepárense para lo que van a escuchar. Esta era una señora que vivía en el campo. No muy lejos de su casa había un río, quizás a unos 50 o 60 metros de ahí. Y para llegar al río debía bajar por unos caminos o veredas. Aquella señora tenía 2 niñas de 7 y 9 años de edad. También tenía un bebé de un poco más de 1 mes de nacido. Ella vivía nada más con sus 2 hijas y su bebé en aquella casa. Y las casas de los vecinos estaban bastante retiradas.
Una mañana la señora pudo notar que tenía mucha ropa acumulada y debía ir a lavar. Le dijo a sus dos pequeñas: niñas, por lo visto, debemos ir al río. Y dijo: vamos a aprovechar que el bebé aún sigue despierto. Apurémonos, démonos prisa. Pero mientras estaban preparando la ropa, aquel bebé se durmió. La señora no lo podía creer y dijo: no puede ser. El bebé se ha dormido y mi idea era que mientras estuviéramos lavando, una de las niñas lo cuidara. ¿Y ahora cómo hago? No me lo puedo llevar así para el río. Ella pensó: a lo mejor lo puedo dejar en la hamaca del corredor, durmiendo. Y si al caso escucho que llora, lo puedo venir a traer o mando a las niñas. Entonces, prepararon la ropa y comenzaron a bajar aquellos caminos, dejando al bebé dormido en aquella hamaca en el corredor. La señora iba muy confiada, debido a que casi no recibía visitas. De hecho, era raro que alguien pasara cerca de aquella casa. Por lo tanto, se dijo: todo estará bien. Allá estaba en el río lavando, cuando de repente la señora escuchó los llantos de su bebé allá a lo lejos. Pudo escuchar cómo aquel niño lloraba y lloraba allá en la casa. La señora dijo: no puede ser, ya despertó. Le dijo a sus dos pequeñas: niñas, quédense acá, voy a ir a traer al bebé, por lo visto ya se despertó. Y la señora comenzó a subir por aquel camino desde el río a su casa, dejando a sus dos pequeñas allá en el río lavando. Cuando llegó a la casa, la señora se llevó una gran sorpresa, porque aquel niño ya no estaba en la hamaca en el corredor. Pero lo más extraño era que ella todavía podía escuchar los llantos del bebé, pero no lograba saber de dónde venían. Muy preocupada, nerviosa, comenzó a rodear aquella casa, escuchando aquellos llantos de aquel bebé que no cesaban. Pero de un momento a otro, aquellos llantos cesaron y ya no se escucharon más. La señora se preocupó aún más y más nerviosa. Lo buscaba por todos lados, atrás de la casa, adentro, quizás en los alrededores, en el monte, y aquel niño no aparecía. Después de rodear la casa una vez más, la señora se llevó una gran sorpresa cuando llegó al corredor. Resulta que en medio del corredor estaba un niño parado, más o menos a unos 10 metros donde estaba ella. Aquel niño tenía un gran sombrero, un charro enorme, todo de blanco, una gran panza, pero había un detalle que a la señora le preocupaba más incluso. Aquel niño de más o menos 1 metro de altura tenía los pies para atrás, al revés. La señora se quedó fría, paralizada cuando vio a aquel pequeñito, aquel niño con el gran sombrero parado allá. Y lo peor era que tenía una cara malévola, una cara horrible. La señora le preguntó: ¿dónde está mi bebé? Y aquel niño solamente sonreía. Nuevamente la señora le volvió a preguntar: ¿dónde está mi bebé, te digo? Y aquel niño seguía sonriendo con aquella risa malévola. Por tercera vez la señora le volvió a preguntar con aquellos gritos desgarradores: ¿dónde está mi bebé? Te digo, ¿dónde está? Dime, respóndeme. Para que, con una voz bastante tenebrosa,
aquel niño le respondió: «Me lo comí, me lo comí». La señora no se lo podía creer, y esto incluso hizo que le preguntara por una cuarta vez que si dónde estaba su bebé. Y nuevamente le volvió a responder: «Me lo comí, me lo comí». Y se reía y se carcajeaba. Después de un rato de estarlo interrogando, la señora vio hacia los cuartones o vigas que tiene el corredor del techo y pudo ver cómo estaban las tripas u órganos de su bebé colgando de allá de los cuartones del tejado. Ella no se lo podía creer. Rápidamente se le llenaron sus ojos de lágrimas y aquel niño seguía parado ahí con aquella cara malévola. Entonces ella salió corriendo hacia el río a traer a sus niñas, a avisarles, a decirles lo que estaba pasando. Pero cuando llegó al río, la señora se llevó una gran sorpresa. Resulta que sus dos niñas ya no estaban. Aquel lugar estaba solo. Pero, ¿por qué no las encontró ya en aquel lugar? Resulta que a sus dos niñas, la ciguanaba se las había llevado. Aquella mujer, aquel espíritu que ronda en los ríos y barrancos. La señora se quedó sola en un mismo día, sin hijos. La ciguanaba es la madre de aquel niño del sombrero llamado el Cipitío, que son muchos los relatos que se cuentan de este. Por lo tanto, nocturnos, hay que tener cuidado y no dejar nunca solos a nuestros niños, a nuestros bebés, porque no sabemos la clase de espíritus o seres que rondan en los alrededores, y no importa la hora, no importa el lugar. A cualquier hora, a los pequeños los acechan. Tengan cuidado si ustedes tienen pequeños, tienen hijos o hermanitos menores. Nunca los dejen solos, porque no sabemos lo que les puede pasar. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por escuchar este relato. No olviden suscribirse y activar la campanita. Si la tentación se encuentra cerca, es posible que los niños sean los más vulnerables. Por lo tanto, hay que estar siempre alertas. Tal es el caso del relato que hoy les voy a contar. Bienvenidos. Relatos reales de terror y ultratum. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Siempre hay que tener un cuidado especial con nuestros niños, debido a que ellos, por tener una corta edad, tienen su espíritu puro. También tienen su conciencia limpia, y esto hace que la tentación los persiga más. Prepárense para escuchar el relato que hoy les traigo, el cual nos advierte que debemos siempre estar pendientes de nuestros niños, no importa el lugar o la hora que sea. Cosas extrañas pueden pasar a nuestro alrededor. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nocturnos. Este relato sucedió aproximadamente hace 2 años. Siempre en El Salvador, en la casa de mi familia. Y la protagonista de este relato es mi sobrina Fabiola, la cual, aun cuando recuerda este suceso, cuenta que se llena mucho de terror. Ella tenía aproximadamente 10 años. Aquella casa, como cualquier casa del campo, tiene el baño al final del corredor, es decir, para ir a este en la noche hay que salir afuera, al corredor y luego al patio, y allá al final se encuentra el baño. ¿Qué sucedió? Aún recuerdo que aquella mañana yo estaba en mi trabajo, cuando de repente comencé a recibir algunos mensajes de mi hermana Wendy.
Yo me quedé un poco extrañado, debido a que ella raramente me escribía tan temprano. Al abrir aquellos mensajes, aún recuerdo que mi hermana decía: fíjate que algo muy feo nos pasó hoy en la madrugada. Yo le pregunté: ¿de qué estás hablando? Y comenzó a contarme. Cuenta mi hermana Wendy que eran las 3 de la mañana cuando de repente ella sintió ganas de ir a orinar al baño. Ella dormía en la misma habitación con mi sobrina Fabiola, es decir, su hija. Entonces, ella se levantó, caminó por el corredor de la casa, llegando hasta aquel baño que estaba allá al final en el patio, dejando a mi sobrina dormida allá en la habitación. Aún se encontraba mi hermana en el baño, cuando de repente, allá a lo lejos, comenzó a escuchar los gritos de mi sobrina Fabiola. Unos gritos desesperantes que decían: ¡Mami! ¡Mami! Mi hermana, al escuchar aquellos gritos, se asustó mucho, debido a que mi sobrina la clamaba, gritaba con fuerte voz aquellos gritos desgarradores. Entonces, mi hermana salió corriendo, atravesando aquel patio, el corredor, y llegando hasta la habitación donde se encontraba mi sobrina Fabiola. Al llegar a la habitación, mi hermana Wendy se encontró con una escena muy conmovedora. Resulta que mi sobrina Fabiola se encontraba en la esquina de la cama, en la esquina de la habitación, allá, arrinconada, llorando, con lágrimas a mares. Mi hermana, al verla, rápidamente se lanzó sobre ella y la abrazó. Lo primero que hizo fue preguntarle: hijita, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y aquella niña lloraba y lloraba desconsoladamente. Mi hermana trataba de calmarla, pero aún así aquella niña no paraba. En cuestión de 2 o 3 minutos quizás, cuando por fin logró calmarse, aún con la voz entrecortada, aquella niña le respondió: mami, le dijo, ¿usted de casualidad no escuchó una cabra? Mi hermana le dijo: ¿de qué estás hablando, Fabiola? Sí, le dijo mi sobrina, aún llorando. Cuando usted estaba en el baño y de repente comencé a escuchar una cabra allá afuera. Claramente se escuchaba como si una cabra caminaba allá afuera de aquí de la habitación. Mi hermana le dijo: yo no he escuchado nada, amiga. Y la siguió abrazando fuertemente. Mientras tanto, aquella niña, siempre entre sollozos, seguía llorando. Después le dijo: mami, pero después de que escuché la cabra allá afuera, comencé a escuchar aquí adentro, en la habitación, cascos de caballos, como si un caballo andaba relinchando aquí adentro. Claramente pude escuchar aquellos cascos aquí, en el cuarto. Mi hermana no se lo podía creer y comenzó a sentir cómo se le empezó a erizar toda su piel. Un gran escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando mi sobrina le dijo aquello. Pero le dijo mi sobrina: esto no es todo. Fíjese que después de eso, claramente sentía como si ahí en la oscuridad, en esa parte que no se ve nada, solamente oscuridad, había alguien. Justamente sentía o podía percibir que ahí estaba alguien parado, como unos ojos, viéndome. Podía sentir aquella presencia ahí. Mi hermana, con mucho terror, abrazó más fuerte a aquella niña, la cual aún no superaba aquel susto, aquello que había vivido. Pero al siguiente día, mi hermana le contó a mi mamá. Le dijo: mami, fíjese que anoche asustaron a Fabiola.
fíjese que pasó esto y esto. Entonces, lo raro de esto fue que ni mi mamá ni mi padrastro, que dormían justamente en el cuarto de al lado, no escucharon nada, tanto ni la cabra, así como los cascos de caballo, y mucho menos a mi sobrina gritar, lo cual es muy extraño, debido a que mi hermana la alcanzó a escuchar desde allá, desde el baño, y ellos que estaban ahí a un costado no habían escuchado nada. Después de esto, les hago la pregunta a ustedes: ¿qué significaba aquella cabra allá afuera, o los cascos de caballo en la habitación? Y asimismo, esos ojos o aquella presencia que la veía en la oscuridad, ¿quién sería? Se cuenta que los niños, como lo dije al principio del relato, por tener un espíritu puro o por tener dones o virtudes, es más fácil que las presencias o el mismo enemigo los quiera atacar o le quiera robar esos dones o virtudes que tienen. Pero quisiera escuchar sus opiniones, leer sus opiniones en los comentarios. Y así, saber también usted qué piensan ustedes de esto. Si tienen un relato que desean contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico. O también lo pueden dejar aquí en los comentarios. Gracias por escuchar este relato. E incluso en las grandes ciudades, cosas paranormales, cosas extrañas pueden suceder. Pónganse cómodos para escuchar el relato que hoy les traigo. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Una advertencia sería que incluso en las grandes ciudades hay que tener cuidado, porque cosas escalofriantes, cosas misteriosas suceden. Por lo tanto, pónganse cómodos para escuchar el relato que hoy les traigo. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nocturnos. Lo que les voy a contar tiene de protagonista a Emily, una joven que vivía en la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Brooklyn. Esta es más una leyenda urbana, una historia que deja muchas cosas inconclusas. Todos los años, Emily, para el Día de Acción de Gracias, en el mes de noviembre, solía visitar a su familia, la cual vivía también en Brooklyn, pero más o menos a una distancia de 20 minutos en vehículo. Ella siempre iba con su esposo y con su pequeña hija, Annie, de apenas 5 años de edad. Pero aquel jueves de Acción de Gracias, Emily estaba un poco triste porque su esposo debía trabajar y por lo tanto no podría acompañarlas. Emily se dispuso a emprender camino hacia la casa de sus familiares, más o menos a las 4 p.m. Llegó donde sus familiares y poco a poco iban llegando los integrantes de esta. Eran más o menos las 8 p.m. cuando su hija Annie comenzó a tener sueño, para lo cual Emily la recostó en el sofá. Al cabo de una media hora, aquella niña comenzó a temblar un poco, a lo cual la hermana de Emily le dijo: «A lo mejor tiene frío, ya que el calentador de la casa no está funcionando bien». Entonces le llevó una sábana con la cual cubrieron a aquella niña. Pero Emily se pudo percatar que la pequeña Annie no paraba de temblar. Le tomó la temperatura y ahí se dio cuenta que lo que tenía aquella niña era una pequeña fiebre, acompañada de una flema y asimismo uno que otro problema respiratorio. Emily rápidamente les dijo que debía irse a su casa porque el medicamento que le había recetado el doctor lo había olvidado allá. Por lo tanto, debía regresar rápidamente y así la niña no empeorara. Más o menos a las 9:30 p.m., Emily entró a la aplicación para pedir un taxi, a la aplicación de Uber.
Rápidamente apareció un taxi cercano, al cual el conductor se llamaba Jimmy. Emily, muy alegre porque había sido rápido el servicio de Uber, se despidió de la familia, pero lo que ella no había notado era que aquel taxi o aquel vehículo apenas había tardado unos 20 o 30 segundos en llegar. Es decir, al revisar el mapa había aparecido justamente ahí donde Emily debía tomarlo. Entonces, al salir a la calle, ahí estaba aquel vehículo, una camioneta negra. Cuando Emily se dispuso a ir a la cajuela a poner el coche de su bebé, se pudo percatar que aquel conductor mantenía mucha ropa blanca en la parte de atrás. Parecían como batas de cocina o a lo mejor de enfermeros. Al subirse al vehículo, ella le preguntó el nombre, le dijo Emily. Él le dijo yes. Y así fue como emprendieron camino. No cruzaron palabra alguna en el camino, pero Emily se pudo percatar que aquel conductor era un poco raro, porque tenía unos lentes parecidos a los de algún médico o a los de un doctor, un científico. También el cabello un poco desarreglado y a la misma vez un poco calvo de la parte de enfrente. Aquel conductor no decía nada, pero había algo que comenzaba a poner a Emily un poco nerviosa. Mientras tanto, aquella niña seguía enferma en los brazos de ella. Aquel conductor tenía una música un poco escalofriante. Había puesto una música como la que escuchamos en las películas de miedo, una música como para niños, como de payasos. Emily se recordó de algunas películas de terror que había visto, que a lo mejor no era buena señal. Y un poco afligida, comenzó a contar los segundos, los minutos para llegar a casa. Ya había avanzado más de la mitad de su viaje para llegar, cuando Emily pudo percatarse de otra cosa. Sucede pues que el vehículo del copiloto iba un poco reclinado hacia el frente, y ahí tenía como un bulto cubierto con una sábana blanca. Emily se comenzó a llenar de miedo y a preguntarse quién sería aquel conductor. Al revisar la aplicación de Uber, aquel teléfono no le daba más información, más que solo una fotografía a la cual se pudo percatar que no era la persona que iba manejando, e incluso no había más información de este. Emily, con mucho miedo, pudo percatarse que la siguiente luz era donde el vehículo debía hacer una izquierda para bajarse. Pero la gran sorpresa de ella fue que al ir llegando a este semáforo, aquel vehículo continuó recto buscando el freeway o el highway, es decir, donde los vehículos van más rápido. Emily rápidamente le dijo: disculpe, señor, era la izquierda, la calle anterior, donde debía doblar a la izquierda. Pero aquel taxista solamente puso una cara macabra, una risa diabólica, y a la cual le pisó más el pie al acelerador, con rumbo al highway, al freeway. Emily, muy preocupada, trataba de pararlo, pero aquel vehículo iba a más de 90 en plena ciudad. Después de esto, su esposo y sus familiares se preocuparon mucho, porque nunca más se volvió a saber de Emily, por más que llamaron a la policía y la buscaron. Algunas personas que estaban muy cerca del highway o freeway cuentan que solamente escucharon gritos y un vehículo que iba más veloz que el viento, al cual poco a poco se fue perdiendo en aquella carretera hasta desaparecer. Hoy en día se cuenta que aún
Se alcanza a ver aquella camioneta negra con las mismas placas e información en otros estados, ya sea en Florida o quizás en la costa oeste como en California o Oregon. Hay que tener cuidado a la hora de ordenar un taxi. No vaya a ser que sea el taxi fantasma como el de esta historia y un conductor loco, a lo mejor no de este mundo. Atienda nuestra petición. Gracias por escuchar este relato nocturnos. Si tienen otra historia que deseen contar, la pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarla en los comentarios. Los lamentos de la Llorona, sin duda alguna, ponen los cabellos de punta. Pero, ¿qué pensarían si este relato lo llevamos un paso más allá? Lo que le sucedió a mi hermana se los contaré en la siguiente historia o relato real de terror. Prepárense. Relatos reales de terror y ultratum. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Ya conté un relato en el canal donde menciono que cuando escuchamos La Llorona, regularmente solamente escuchamos aquellos lamentos que se elevan en la soledad de la noche, que se los lleva el viento y que nos paralizan. Pero pongan mucha atención porque este relato lo vamos a llevar un poco más allá y tiene protagonista a mi hermana Wendy. Acomódense para recrear en su mente cada escenario. Sean bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos e historias. E igual no se olviden de compartir. Este relato tiene lugar en el año 2016, en el mes de mayo. Pasó en una zona rural en El Salvador. Aún recuerdo que aquella madrugada teníamos que ir a rezar el Santo Rosario a la iglesia de la comunidad, debido a que es el mes de mayo y es el mes que se le reza a la Virgen. No muy lejos de nuestra casa se encuentra un pequeño parque o plaza, el cual es el punto de reunión a las 4 de la mañana. Aquella madrugada acababa de llover, aún había un poco de neblina. Llegamos con mi hermana 15 minutos antes de las 4. De ese lugar sale una procesión y la otra del otro sector, y las dos se juntan iguales en iglesia. Pero mientras esperamos que la gente llegara, hubo algo que llamó mi atención. Vi a mi hermana un poco nerviosa, un poco distraída, e incluso parecía que no estaba en ese lugar su mente. Yo rápidamente le pregunté: Wendy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Tienes algo que me quieras contar? Ella, con una voz un poco tenebrosa, me dijo: la verdad sí, tengo algo que te quiero contar y que pasó hace apenas 1 hora u hora y media atrás. Yo me quedé un poco extrañado y me preguntaba qué podía ser aquello. Y yo le pregunté: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te tiene así toda nerviosa e incluso asustada, temerosa? Ella me dijo: fíjate que era más o menos las 2 de la mañana, cuando de repente yo me desperté debido a que los perros del vecindario estaban ladrando. Todos los perros de los vecinos, ladraban y ladraban. Yo no tuve miedo, debido a que me pareció un poco normal. A mí la verdad no me asusta cuando los perros ladran, pero sí cuando aúllan como lobos, lo cual no era el caso en esta vez. Yo le dije: pero no creo que eso sea lo que te tiene así. Tiene que haber algo más, algo que viviste o escuchaste, no sé. Cuéntame exactamente qué fue lo que pasó. Ella me dijo: pues fíjate que regularmente cuando hemos escuchado a La Llorona años atrás, ¿te acuerdas que siempre hemos escuchado aquellos gritos, aquellos alaridos que se extienden en el viento y no se entiende nada de lo que dice? Yo le dije: sí, es cierto, tienes razón, pero ¿qué pasa?
¿qué pasó en esta ocasión? Ella me dijo, pues fíjate que en esta vez, entre la ladrazón de perros de los vecinos, incluso los de la casa, de repente, aquí, en este parquecito, comencé a escuchar los gritos de una mujer. Parecía que en este parquecito alguien estaba aquí, pero no eran unos gritos cualquiera. Primer punto, eran unos gritos desgarradores, gritos que se extendieron y se elevaron por todo el vecindario, pero que venían exactamente de aquí donde estamos ahora mismo. Yo le dije, no te creo, pero ¿qué escuchaste o qué decían? Ella me dijo, esos gritos decían, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y esos gritos los escuché 5 veces aquí en el parquecito. Yo, cuando ella me contó aquello, me quedé con la piel eriza. Y me dice, Wendy, aún siento los gritos de aquella mujer aquí, que me resuenan en la cabeza. Siento que aún están aquí grabados. Y yo dije, no es para menos, con semejantes gritos horribles. Pero esto no es todo, debido a que un mes después, mi prima Yasmín, una mañana se acercó a nosotros. Yo la vi un poco asustada y dije, pero ¿y a ella qué le pasa? Tendrá que contar algo de seguro para que esté así. Entonces yo le pregunté, Yasmín, ¿qué pasa? Te veo un poco desconcertada, un poco oída. Ella me dijo, pues fíjate que es cierto lo que dice Wendy. Anoche eran más o menos las 10 o 10:30, cuando de repente los perros del vecindario en esta ocasión comenzaron a aullar y aullar como lobos. Parecía que algo veían. Irónicamente, aquella noche había luna llena. Y yo le dije, pero ¿a qué va todo esto? ¿A qué te refieres? Que Wendy tiene razón con los gritos que escuchó en el parque hace más o menos un mes. Porque anoche, cuando los perros comenzaron a aullar, ya casi a las 11 de la noche, comencé a escuchar también unos gritos horribles, unos gritos que venían de este parque también, y que exactamente como Wendy me dijo, así gritaba aquella mujer. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Yo me quedé paralizado de miedo cuando Yasmín también me estaba contando lo mismo. Básicamente, eso confirmaba lo que Wendy me había contado anteriormente. Sin duda alguna, algo que nos pone en qué pensar, porque si bien es cierto, la leyenda dice de que los gritos de la Llorona es aquella mujer que busca a sus hijos y que dice de esta manera, pero nunca la habíamos escuchado o nunca habíamos entendido lo que decía. Y qué raro que justamente las dos, tanto Wendy como Yasmín, pudieron entender lo que aquella mujer estaba gritando allá afuera. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué habrá sido o por qué en esta ocasión se podían entender los gritos y lamentos de la Llorona? ¿Ustedes la han escuchado anteriormente? Y si la han escuchado, pueden contarlo en los comentarios o también pueden enviarlo a mi correo electrónico para que sea contado en el canal. Tengan cuidado si al andar en la noche, más que todo en las noches de luna llena, escuchan que los perros aullan como lobos, mejor busquen refugio y escóndanse. No vaya a ser que cerca se encuentre el espíritu errante de la Llorona, o también a la hora de dormir. Tengan cuidado, ya sea en el día o en la noche. Gracias por escuchar este relato. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico. Un relato más que real que le sucedió al tío Víctor por no escuchar las advertencias de su esposa.
Este relato, sin duda alguna, los va a dejar fríos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. ¿Saben qué es un escapulario? ¿Han escuchado alguna vez del escapulario de la Virgen del Carmen? Pongan atención, porque aquí se los voy a describir. Este está formado por 2 trozos de tela, pintados, bordados o guardados en ellos una insignia, una imagen religiosa, un objeto de gran devoción. Estos 2 trozos de tela están unidos por 2 cintas que van en el cuello. Un trozo de tela cuelga al lado del pecho y el otro en la espalda. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nocturnos. Un relato más que real que tiene de protagonista al tío Víctor, y me lo ha contado un primo que es nieto de él. Esto sucedió en el campo en El Salvador. En aquel entonces, el tío Víctor solía andar en la calle a altas horas de la noche. Ya anteriormente había vivido una que otra experiencia paranormal, pero nunca algo como lo que le iba a pasar aquella noche. Ya su esposa, la señora Herminia, le había advertido. Ella le decía: Víctor, no vuelvas a casa tan tarde. Algo te podría pasar. Te podrías encontrar algo o a alguien en la calle a esas horas que vuelves. Pero él hacía caso omiso a lo que su esposa le advertía. Lo que no sabía era que las advertencias de la señora Herminia aquella noche se harían realidad. Él volvía a casa más o menos a las 11:30 p.m. Venía del pueblo. Debía caminar 3 kilómetros para llegar hasta la casa. En aquel entonces no había transporte y era obligación caminar. Sucedió pues que llegó a aquel sitio que ya he mencionado en otros relatos. Llegó a la cuesta del Corralito. Él se pudo percatar que la noche estaba un poco más oscura que de lo normal. Había muchas nubes, no se veía estrella alguna. Y cuando iba pasando en medio de aquella cuesta, donde hay un gran árbol de ceiba, una gran brisa sopló. Una brisa extraña que a él lo desconcertó un poco. Pero el detalle en esta noche era que el tío Víctor iba borracho, y en aquella gran borrachera que llevaba era casi imposible que tuviera miedo. A paso lento avanzaba, iba caminando y caminando, y por fin llegó hasta arriba de aquella cuesta y siguió caminando. De repente, a pesar de lo borracho que iba, hubo algo que llamó la atención del tío Víctor. En aquel sitio se comenzó a sentir un gran olor a cacho quemado. A él poco a poco se le iba yendo aquella borrachera. Comenzó a acelerar el paso, porque esto significaba que en los alrededores andaba el enemigo, andaba el caballero de la noche, el señor de las tinieblas. Él comenzó a caminar y a caminar, y ya cuando estaba a punto de llegar a un sitio que le llaman el Agua Escondida, el cual tiene una gran fama porque a muchas personas las han asustado ahí, el tío Víctor se paró en medio de la calle. ¿Pero por qué? Porque enfrente estaba un gran caballo negro con los ojos rojos, un caballo que no lo dejaba pasar. Entonces, el tío Víctor se hizo al lado de la derecha de la calle, intentando rodear a aquel caballo, pero también aquel gran caballo se hizo a la derecha. Luego el tío Víctor se hizo al lado de la izquierda y también el caballo. El tío Víctor
ya estaba básicamente recuperado de aquella borrachera, según la adrenalina que estaba viviendo. Pero no fue hasta un par de segundos más tarde donde a él le comenzó una gran fiebre, porque aquel caballo traía de jinete a un gran hombre, un hombre todo de negro, al cual no se le veía su rostro, pero sus ojos eran rojos, parecían brasas. Y el tío Víctor sintió cómo se le empezó a erizar toda su piel. Una gran fiebre le invadió todo su cuerpo. Y ahí él se quedó paralizado. No hallaba qué hacer. Cuando intentó correr, pudo ver que aquel hombre, quizás de 2 metros de altura, se bajó del caballo y a paso lento se acercó a él. Entonces tomó al tío Víctor del cuello y le dijo con una voz aterradora: ¿qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo a estas horas afuera y especialmente en estos sitios solitarios? El tío Víctor no podía responder. Básicamente se le había cortado su voz y él podía ver aquellos ojos rojos como brasas. Entonces aquel hombre le dijo: tienes suerte que no te llevo conmigo, porque andas ese lazo, esa pita en tu cuello. Aquel hombre se estaba refiriendo al escapulario de la Virgen del Carmen, ya que el tío Víctor era un gran devoto de ella y siempre andaba el escapulario en su cuello. Le dijo aquel hombre: si no anduvieras ese lazo o esa pita ahí, hoy mismo te llevara conmigo y nadie volviera a saber nunca más de ti. Pero tienes una gran suerte. Y entonces lo empujó al suelo. Y antes de dejarlo ir, le dio una gran paliza, básicamente una revolcada al tío Víctor. Después, aquel hombre, dejando al tío Víctor tirado en el suelo, se subió nuevamente al caballo y lentamente comenzó a avanzar con dirección al pueblo. El tío Víctor, muy golpeado, solo escuchaba aquellos cascos de caballo alejarse poco a poco, cómo renchaba aquel caballo y cómo aquellos cascos pegaban con las piedras de la calle. Después, a como pudo, llegó a la casa. Cuando llegó, su esposa aún estaba despierta. Ya era pasada la medianoche y él tocaba la puerta. Pero la esposa preguntaba: ¿quién es? Y el tío Víctor intentaba decirle que era él, pero solamente tartamudeaba y nuevamente tocaba aquella puerta más duro. Pero la esposa tenía el presentimiento que era su esposo, que era el tío Víctor, y rápidamente llegó, abrió la puerta, vio a aquel hombre golpeado y con una gran fiebre. Ella le preguntó rápidamente: Víctor, ¿qué te pasó? Ella pensaba que a lo mejor algunos vecinos lo habían golpeado, pero él, tartamudeando, comenzó a contarle toda la experiencia vivida allá en el agua escondida. Mientras lo estaba curando, ella le dijo: yo te lo advertí, Víctor, te lo estoy diciendo desde mucho tiempo atrás, que tengas cuidado. Tuviste suerte que ese animal no te levantó esta noche, si no ni estuvieras aquí contando la historia. Entonces, el tío Víctor aprendió la lección y a partir de ahí comenzó a andar con un poco más de precaución en la noche, debido a que lo que le había pasado aquella noche básicamente lo había dejado traumado por muchas semanas. Tengan cuidado si ustedes caminan en el campo, en bosques o incluso en alguna iglesia o lugares solitarios a altas horas de la noche. No vaya a ser que así como el tío Víctor se encontró al caballero de la noche, es decir, al mismísimo diablo, también ustedes se encuentren
a aquel hombre todo de negro con sus ojos rojos. O también se pueden encontrar algún alma en pena o algún espíritu errante. Gracias por escuchar este relato. Si tienen un relato o una historia que deseen contar, la pueden enviar a mi correo electrónico o dejarla aquí en los comentarios. Me voy a preparar para recibirlo. Y aquella mujer comenzó a maquillarse, a prepararse, a vestirse con la mejor ropa que tenía. Mientras tanto, el chillo seguía cantando allá en aquel árbol de mango, no muy lejos de su casa. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Muchas personas mantienen una gran cantidad de creencias, supersticiones que a lo mejor las han heredado de sus familias y en algunas ocasiones las han aprendido a lo largo de su vida. Pero cuidado, porque en más de alguna ocasión estas creencias nos podrían hacer pasar un mal rato. Por lo tanto, prepárense, pónganse cómodos, dejen volar su imaginación para recrear en su mente cada escenario que hoy en este relato voy a mencionar. Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de miedo y asimismo poder también apoyar al canal. El relato que hoy les voy a contar tiene relación con un ave bastante popular, un ave muy conocida en Centroamérica y a lo mejor en México y Colombia. Estoy hablando del chillo, un ave de quizás 15 o 20 centímetros de tamaño, bastante colorida, colores amarillo, naranja, café, negro y blanco, la cual emite un canto bastante singular, que es fácil de identificar. Pero esta ave tan hermosa guarda cierto misterio. Hay una creencia que dice que al escucharla es porque tendremos visita si éste canta cerca de nuestras casas. De pequeño aún recuerdo que esta creencia era bastante popular en las personas, pero igual hay una historia que encierra cierto misterio y por lo tanto no debemos afianzarnos a las creencias del chillo. Se dice que en una cabaña en el bosque vivía una mujer. Quizás las casas de los vecinos estaban a unos 100 metros. Aquella mujer en aquel entonces no tenía luz eléctrica, es decir, la tecnología tampoco había llegado en aquel sitio. Aquella mujer en aquella casa vivía sola, solamente ella en aquella cabaña, una mujer joven, muy hermosa, la cual un día conoció a un muchacho del cual se enamoró mucho, pero no sabía cómo hacer para estar preparada cuando éste la visitara. Hasta que un día un vecino le dijo: oiga, ¿y por qué no escucha el canto del chillo? Preste atención. Cuando lo escuche cantar es porque su novio estará a punto de llegar. La mujer, un poco incrédula, no creía lo que le estaban diciendo. Entonces, una mañana, mientras ella se encontraba haciendo los quehaceres de la casa, escuchó el canto del chillo. Este cantaba en un árbol de mango, no muy lejos de su casa. La mujer dijo: ese es el chillo. ¿Será cierto lo que me dijo el vecino? Pero ella no le puso mucha atención y siguió haciendo los quehaceres. Al cabo de una media hora, exactamente como el vecino le había dicho, ahí estaba la visita de su novio. La mujer, muy emocionada, lo atendió. Luego se recordó lo que le había dicho el vecino del chillo y dijo: ¿será cierto? Pasaron los días y al cabo quizás de una semana, nuevamente el chillo se puso a cantar en aquel árbol de mango que se encontraba quizás a unos 25 o 30 metros de su casa. La mujer en esta ocasión dijo: si esta vez, cuando está cantando ese chillo, mi novio llega a venir, es porque es cierto lo que se dice.
Y precisamente así pasó, tal como la primera vez, cuando aquel chillo estaba cantando. Como a la media hora llegó el novio de esta mujer. Ella, muy emocionada, dijo: ahora sí, ya me gané la lotería con este animal, ya que ya sé cómo hacer y estar preparada cuando venga mi novio. Y aquella mujer comenzó a creer mucho en el canto de este, que cada vez que cantaba se preparaba, se maquillaba para recibir a su novio, y siempre sucedía de esta manera. Prácticamente el chillo se había convertido en su alarma. Aquella mujer estaba encantada porque decía: ahora sí, ya sé que cada vez que canta debo estar lista y preparada. Pero lo que la mujer, o con lo que la mujer no contaba, era que el chillo comenzó a cantar a las 11:30 p.m., es decir, casi medianoche. La mujer, al oírlo cantar, se quedó un poco desconcertada y dijo: no puede ser, ¿el chillo a esta hora? Y un poco emocionada dijo: eso quiere decir que mi novio está a punto de llegar, a lo mejor irá pasando por el vecindario. Me voy a preparar para recibirlo. Y aquella mujer comenzó a maquillarse, a prepararse, a vestirse con la mejor ropa que tenía. Mientras tanto, el chillo seguía cantando allá en aquel árbol de mango, no muy lejos de su casa. Eran casi las 12, cuando la mujer había terminado de prepararse, y justamente cuando el reloj marcaba las 12 de la noche, aquel canto del chillo paró. De repente, la puerta de su casa, alguien la tocó. La mujer dijo: ya llegó mi novio, le voy a ir a abrir la puerta. Al llegar a la puerta, ella preguntó: ¿quién es? Y solamente volvieron a tocar la puerta. Ella dijo: no importa, yo sé que es él, ya que el chillo nunca se equivoca. Y entonces, aquella mujer, antes de abrir la puerta, se percató que en el lugar comenzaba un olor bastante extraño, un olor a azufre y a lo mejor cacho quemado. Cuando abrió la puerta, se llevó una gran sorpresa, porque enfrente de ella estaba un hombre de quizás 2 metros de altura, todo de negro. Aquel hombre tenía los ojos rojos y un par de cuernos o cachos. Prácticamente era el mismísimo diablo el que estaba enfrente de aquella mujer. Con una voz horrible, muy tenebrosa, le dijo: así que me estabas esperando. Aquí estoy, vengo por ti, ya que por andar creyendo en cosas así, me corresponde llevarte, es decir, esta noche te irás conmigo. Aquella mujer, atemorizada, cuando vio a aquel gran hombre enfrente de ella, trató de correr, pero con sus garras la tomó consigo. Se cuenta que aquella noche solo se escucharon los gritos de aquella mujer, unos gritos desesperantes en aquel lugar, pero como los vecinos estaban bastante retirados, no lograron escucharla. Al siguiente día en la mañana, los vecinos fueron a ver aquella casa. Aquella casa estaba abierta de par en par y habían rastros de arañazos donde la mujer a lo mejor intentó escapar del demonio, pero siempre se la había llevado. Al final, nunca más volvieron a ver a aquella mujer. Aquella cabaña quedó abandonada y se corrió el rumor que la mujer se había ido o se la habían llevado al infierno por andar creyendo en el canto del chillo. Y es por esto que no es recomendable creer en el canto de porque en algunas ocasiones no es la visita que esperamos. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Tienen ustedes alguna creencia similar a esta? ¿O creen ustedes que es bueno creer en cosas así? Ya que esta pobre mujer tuvo un desenlace bastante trágico.
Tengan cuidado si ustedes también tienen una creencia similar a esta, ya que no sabemos el día ni la hora en que tendremos una visita inesperada, como la que tuvo esta mujer. Si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo en los comentarios. Nocturnos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarme en este relato y hasta la próxima. En este relato iremos hasta un funeral en México y descubriremos lo que pasó en aquel lugar, lo cual los va a dejar con la boca abierta y pensando si es real o no. Lo dejaré a criterio de ustedes. Acomódense para escucharlo. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Ya anteriormente he mencionado algunos relatos de funerales donde la persona que fallece vuelve a lo mejor unos días después. Pero ¿qué pensarían ustedes si durante el funeral de alguien hay una visita inesperada? Quédense para escuchar el relato que hoy les voy a contar, el cual me lo ha hecho llegar una amiga a la cual llamaremos Ana para proteger su identidad. Sean bienvenidos a mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos e historias. Como lo mencionaba al principio, esto sucedió en México unos años atrás. Mi amiga Ana tenía un tío bastante enfermo, prácticamente ya en su agonía, cuando este reveló que tenía un hijo fuera de su matrimonio. Toda la familia se quedó un poco asustada y pensando, ¿quién podría ser aquel hijo del tío de mi amiga Ana? Cuando él falleció, alguien de fuera de la familia reveló que el tío de Ana también tenía una pareja aparte, pero que ésta ya había fallecido. Esto fue un escándalo bastante grande en la familia, pero por respeto al tío que estaba recién fallecido, pocos se atrevían a hablar del tema. Lo que sí, era un tema que rondaba entre la familia. Y llegó el día del funeral. Todos se preparaban para ir, vistiendo sus ropas, e ir al cementerio para dar el último adiós al tío de Ana. Ya al estar allá en el cementerio, como todos los funerales, le dieron santa sepultura. Todo el mundo estaba dándole el último adiós. Y justamente en ese momento, allá a la sombra de un árbol, Ana giró su vista y vio que estaba una mujer de negro. Una mujer que estaba arrimada a aquel árbol, viendo desde lejos. Ella intentó conocerla, pero resulta que aquella mujer no era nadie conocida. A lo mejor por la distancia no sabía quién era. Para la gran sorpresa de Ana, su abuelo se acercó a aquella mujer poco a poco, hasta el punto de llegar a platicar con ella. Aquella mujer tenía un vestido negro, largo, a lo cual para guardarle luto al difunto. Ana veía cómo su abuelo platicaba y platicaba allá, a la sombra del árbol, con aquella mujer, pero ella se preguntaba quién era. Lo que sí, Ana se pudo percatar que todo el mundo había visto a su abuelito ir hacia allá, hacia aquel árbol. Pero lo raro era que nadie había visto a aquella mujer, solamente Ana y su abuelito, debido a que todos pensaban que a lo mejor él, para no mostrarse ante la gente llorando por el difunto, se había ido a retirar hacia la sombra del árbol. Pero Ana
estaba consciente de lo que estaba pasando en aquel lugar. Su abuelito estaba hablando con aquella mujer de negro a la sombra del árbol. Después de unos 10 o 15 minutos, el abuelito de Ana regresó nuevamente al grupo donde estaban dándole santa sepultura al difunto. Ana salió corriendo rápidamente a preguntarle por aquella mujer. Ella le dijo: abuelo, ¿y quién es esa mujer que está allá? El abuelo le dijo: ahí no hay nadie, ¿de qué estás hablando? Porque todo el mundo tampoco había visto a aquella mujer, pero Ana sí. Te estoy preguntando, abuelo, que si quién era aquella mujer. Y al final a él le tocó admitir que sí había alguien ahí, pero lo que le extrañaba era por qué Ana podía ver a aquella mujer también. La primera gran sorpresa que se llevó Ana fue que su abuelito le dijo que aquella mujer con la que él estaba hablando, aquella mujer de negro, ya estaba muerta. Había fallecido unos años atrás y que aquella mujer era la pareja que tenía el difunto fuera del matrimonio y que había llegado al funeral a despedirlo. Ana se quedó un poco desconcertada porque aquello que estaba diciendo su abuelo le parecía bastante extraño. Entonces Ana le preguntó: pero, ¿y esa mujer qué más te dijo? Porque te vi platicando un buen rato con ella. El abuelo de Ana le dijo: ella me comentó que también tiene un hijo, el hijo que estaban mencionando unos días atrás, que el mismo difunto nos comentó. Ana le preguntó: ¿pero y quién es? ¿Dónde está? Me gustaría saber quién es ese hijo. El abuelo le dijo: eso no me lo quiso decir. Y ambos, al girar su vista hacia aquel árbol, a la sombra de aquel árbol, aquella mujer de negro ya no estaba. Se había ido. Ana se quedó bastante desconcertada y le parecía muy extraño. ¿Cómo era posible que alguien que había fallecido años atrás se hiciera presente en el funeral de su tío? Sin duda alguna, cuando Ana me contó este relato, yo me quedé también pensando cómo era posible aquello. Y es aquí donde les dejo a ustedes la gran pregunta: ¿qué piensan de esto? ¿Aquella mujer en realidad sería la otra pareja del difunto? ¿Y por qué solamente Ana y su abuelo la pudieron ver? Sin duda alguna, algo que nos va a dejar bastante pensativos, y me gustaría ver sus comentarios, leer sus comentarios. ¿Les ha pasado algo así a ustedes anteriormente? Tengan cuidado en los funerales, tengan cuidado en los velorios, porque no sabemos qué presencias o no sabemos si alguna alma regresará del más allá y así será presente ante nosotros para saludarnos o comentarnos de algo que ha dejado pendiente. ¿Por qué aquella mujer habría regresado en aquel funeral? Estaré leyendo sus comentarios. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejar en los comentarios. Gracias por escucharlo.